Instalado el régimen comunista con la revolución social en Rusia, los socialistas de Europa Occidental no lograban entender cómo pudo haber triunfado la revolución solamente en un país rural, a diferencia de lo que se había pensado, viendo además que la idea de un triunfo en los países industrializados se veía cada vez más lejana. Será esto una de las razones por la cual surgirá en Alemania la Escuela de Frankfurt, conformada mayoritariamente por psicólogos, en su mayoría judíos, e identificados con el pensamiento de izquierda, los que intentarán analizar la sociedad y comprender, entre otras cosas, la causa por la cual el socialismo no lograba hacer pie en el occidente desarrollado. Estos, apoyándose en pensadores como Max Weber, uno de los padres de la sociología moderna, y en filósofos como Kant y Hegel, harán surgir la llamada teoría crítica de la sociedad, cuya finalidad es generar una crítica a todos los valores de la cristiandad, con el objetivo de desplazarlos por valores justamente opuestos, lo que para los cristianos serán antivalores, y así permitir instalar el socialismo a través de un marxismo cultural, utilizando como vehículo de difusión el arte y la educación, razón por la cual difundirán principalmente el arte abstracto, para romper con el orden, la armonía y la proporción muy propios de la mentalidad cristiana. Encontramos en la Escuela de Frankfurt pensadores como Adorno, Fromm y Benjamin, entre otros. Con el advenimiento del nazismo en Alemania debieron emigrar, pero curiosamente no lo harán a Rusia, sino que a Estados Unidos. Paralelamente al surgimiento de la Escuela de Frankfurt, en Italia, Antonio Gramsci, líder del Partido Comunista, desde la cárcel se preguntará el motivo del fracaso de la adhesión al socialismo en la gente de su país, ganado en ese momento por el fascismo. Como periodista, su mirada fue más pragmática que la de Marx, ya que este último había visto la fuerza revolucionaria que produce los cambios sociales en la estructura económica que genera los conflictos entre las clases sociales. Estos cambios se imponen a través de la fuerza o lucha armada por medio de violentas revoluciones, lo que identificamos como el marxismo clásico, y una vez alcanzado el poder, se cambian las formas de vida y pensamiento imponiendo la nueva ideología, a lo que Marx llamaba la superestructura, como ocurrió en Rusia, en China y en Cuba posteriormente. Gramsci invierte este orden en lo que llama la revolución de la hegemonía cultural. En esta dice que la misma debe ser gradual, no por medio de las armas, sino imponiendo la nueva ideología a través de la cultura, principalmente por medio de la educación y los medios de comunicación, para luego alcanzar el poder. Aquí me detengo y paso a ver qué era lo que ocurría con los liberales, ganados por las ideas positivistas de Comte, y como ya hemos visto que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a través de la laicización, comienzan a avanzar en funciones que hasta ese momento llevaba la Iglesia, como por ejemplo, ya mencionamos la educación, pero además se sumarán el registro de nacimientos y defunciones y la creación del matrimonio civil. Esto, observado como hechos meramente administrativos, en su apariencia no tendrían nada de malo, pero en el fondo lo que buscan es la separación entre la Iglesia y el Estado. De esta forma, van contra el principio de la nación, cuyo espíritu es la fe, donde se sustentan los valores de su cultura, los principios de la justicia y de su organización. Un Estado laico, es decir, ateo, puede modificar así sus principios, desde los instrumentos políticos, sin respetar el espíritu de la nación que gobiernan. Esto, por supuesto, no se hace de un día para el otro, sino que es un trabajo lento para imponer con el tiempo, pero habiendo desplazado la religión, hace mucho más sencilla la manipulación de los valores. ¿Cómo se realiza esa manipulación? El ejemplo más sencillo en esa época es la teoría evolucionista de Darwin, una teoría que terminaría oponiéndose a la creación, por lo tanto, contraria a la fe. Sin embargo, esta teoría fracasó en su momento en todos los centros académicos, y no por oponerse a la creación, sino por la falta de rigurosidad científica para comprobar y sostener sus argumentos. Sin embargo, como el relato era muy apropiado para los grupos de poder, tuvo mucha divulgación en los medios de difusión, de tal forma que las nuevas generaciones, desconociendo el rechazo dado desde la ciencia, la tomaron como verdadera sin cuestionarla, y es así que terminaría cumpliendo su objetivo ni siquiera buscado por Darwin, que es el pensar un origen del mundo independiente de la existencia de Dios.
Hoy nuevamente la teoría de la evolución de las especies ha sido desechada de las universidades o centros de investigación por las mismas razones que en su inicio. Sin embargo, por un siglo permaneció en los libros de estudio, por lo que sigue vigente en la mentalidad de la gente. De esta forma se cumplió con el fin buscado, que era poner en duda la existencia de un Dios creador. Pero, sin embargo, mientras realizan estas maniobras, por otro lado exaltan el respeto e igualdad de las religiones, donde ninguna debería tener preponderancia por sobre la otra, y así indirectamente debilitar la religión cristiana en los países de Occidente. Y hago una aclaración: siempre que no se atentara contra los principios morales, los países de Occidente respetaron y permitieron la convivencia de grupos de gente pertenecientes a otra religión dentro de sus países. Pero en esta exaltación a la igualdad, lo que se busca es justamente la relativización de los valores para después poder manipularlos. Mientras todo esto ocurría, surge en esta época en Alemania un movimiento político e ideológico llamado sionista, con el fin de fundar un Estado soberano para reunir a los judíos disgregados por todo el mundo. Este movimiento, fundado por Leon Pinsker y Theodor Herzl, entre otros, todos judíos askenazim, estos no son semitas como los judíos tradicionales, sino que descendientes de un imperio centroasiático conocido como los casaríes, que alrededor del año 800, para no caer bajo el poder de los turcos o de los bizantinos, se convierten en masa, guiados por sus líderes, en judíos. Luego, a través de migraciones, llegarán a Europa Oriental y Occidental. El sionismo comienza a actuar en dos frentes. Por un lado, a través de la inmigración, llevando colonos judíos a ocupar y habitar en Palestina. Por otro, comienzan a intervenir en el mercado financiero con el fin de concentrar poder económico y de esa manera obtener poder político. 50 años después fundarán el Estado de Israel, cumpliendo así su objetivo. Pero el poder económico alcanzado les permitirá continuar jugando un rol preponderante en la política mundial. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, surge la idea recurrente en el último siglo y que intentarán llevar a la práctica de una organización mundial de estados, que permitirá dirimir y resolver los problemas antes de llegar a un enfrentamiento bélico. El último intento luego de la Primera Guerra Mundial había sido la Sociedad de las Naciones y había resultado un fracaso total. Sin embargo, se insiste en esta idea creando la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, la que de por sí no surge como una asamblea igualitaria de naciones, desde el mismo momento que países tienen derecho a veto, marcando una diferencia y una supremacía por sobre el resto, siendo además los mismos países los que serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Me recuerda una frase de George Orwell en su libro Rebelión en la Granja, donde en un momento expresa que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Con el tiempo irá sumando nuevos organismos que se desprenden de este y que juegan una suerte de ministerios de este organismo central, como por ejemplo la UNESCO, el FMI, el Banco Mundial, la OMS, la OIT, que junto a otros hoy conforman 17 organismos especializados. Además de trabajar mancomunadamente con organizaciones no gubernamentales, las ONG, que poseen carácter consultivo pero con mucho poder, como por ejemplo Amnistía Internacional, entre muchas otras. La idea de una organización mundial se venía gestando desde el siglo XIX. El primer intento llevado a la práctica lo tenemos a finales de ese siglo, en el año 1896, a través del deporte. Ese año se celebran en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, donde participan 14 países, en su mayoría europeos, pero también había americanos. Estos empiezan a reunirse cada 4 años, interrumpidos solo por las guerras mundiales, y donde lentamente fueron sumándose a lo largo del siglo XX todos los países del mundo canalizando el fervor patriótico a través de sus deportistas. De la misma forma, las distintas disciplinas deportivas fueron organizando sus competencias internacionales, pero la que destacará por sobre todas e incluso relegará a las Olimpiadas a un segundo lugar en el interés de la gente serán los mundiales de fútbol. Estos se inician en Uruguay en el año 1930 y al igual que las Olimpiadas irán cambiando de sede y celebrándose cada 4 años, siendo este deporte el que signó la popularidad mundial en el siglo XX y lo que va del siglo XXI.
Sus jugadores estrellas se convirtieron en ídolos populares, entre los que se destacan Maradona, Pelé y Messi. De igual modo comienzan a conformarse otras organizaciones no gubernamentales más ligados al poder mundial, que involucran a banqueros, empresarios y algunos mandatarios o miembros de casas reales, para dialogar y planificar las políticas económicas y gubernamentales, marcando una agenda mundial que deberían implantar en la mayoría de los países, bajados muchas veces a través de las Naciones Unidas. La más importante sin duda es el Club Bilderberg, y de allí irán desprendiéndose otras con fines más específicos, como por ejemplo la Trilateral Commission, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Club de Roma, el Grupo de los 30, entre otros, convirtiéndose en el verdadero poder en las sombras. Es así que llegamos a la década del 50. Iniciada la Guerra Fría, en Occidente se lanza un plan conocido como el Estado del Bienestar, gestado en estos grandes grupos y llevado a cabo por los países liberales. En estos se busca mejorar las condiciones de vida de la población, gestando así una gran masa de clase media, conducido por un ideal de consumo, conocido básicamente como la sociedad de consumo. Para esto pondrán la industria del cine y la música como difusor del nuevo estilo de vida, apuntando a un público esencialmente joven, dado que los encontraban más manipulables y con mejores respuestas comerciales que si fueran dirigidas a sus padres, exacerbando los deseos de los adolescentes de independencia y protagonismo social. Aparecen así películas como Rebelde sin causa, El salvaje, La comezón del séptimo año o Blackboard Jungle, traducida como Semilla de maldad. En las dos primeras promocionan un estilo de vida juvenil, rebelde y autosuficiente, con vehículo propio, ya sea autos o motos, consagrando a jóvenes actores como James Dean o Marlon Brando como los nuevos ídolos. La tercera, protagonizada por Norman James Baker, conocida como Marilyn Monroe, estereotipa un estilo de mujer que juega con la atracción y la inocencia, convirtiéndola de esa forma en un sex symbol modelo para todas las mujeres. Mientras que la última trata la problemática juvenil de los barrios más bajos, lanzando un nuevo estilo musical cargado de ritmo como el rock and roll, a través del tema Rock alrededor del reloj de Bill Haley y sus cómplices. Sin embargo, pronto encontrarán la nueva estrella juvenil en Elvis Presley, que, a través de la música y del cine, conducirá las conductas adolescentes ya no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero, con la finalidad de aturdir y manipular de esta forma a las nuevas generaciones, siempre en favor del mercado. Estos nuevos estilos de vida serán adoptados por los jóvenes norteamericanos, siguiendo las tendencias de la moda, pero donde hará mella será en la juventud europea, que, habiendo sufrido las miserias de la Segunda Guerra Mundial en sus propias ciudades, sufriendo además desgranamiento familiar, muchos quedaron huérfanos de padres o con ausencia de hermanos, por lo tanto descreídos del mundo que recibían, se dejaron impactar por las bondades del mundo que les mostraba Hollywood e intentaron llevarlo a su propia realidad. Las consecuencias no se harán esperar. 10 años después le devolverán no solo a Norteamérica, sino que al mundo entero, un estilo de rock y de pop varias veces perfeccionado, con los Beatles a la cabeza, imponiendo nuevas modas y nuevos estilos de la vida, como veremos más adelante. Por otro lado, entre los años 50 y 60 toma fuerza nuevamente la Escuela de Frankfurt a través de las ideas de Marcuse, quien, viendo que la realidad de implantar el socialismo en los países industrializados es cada vez más remota, claro, si se tiene en cuenta solamente al obrero como agente de la revolución. Por lo tanto, lo que hará él es reemplazar la figura del proletario por la del oprimido, ya no en lo económico, sino en lo cultural, ampliando la posibilidad de llevar este protagonismo a otras minorías marginales de la sociedad, ya sea promocionándolas o generándolas si es necesario. Por lo tanto, la finalidad ya deja de ser fundamentalmente la satisfacción económica, aunque sí siempre enmarcado dentro de un mundo material. Es por eso que el hedonismo se convierte en la finalidad a alcanzar, principalmente a través de la satisfacción sexual. Esta concepción, muy bien recibida por los jóvenes, transformará a su vez a la juventud, ya no en una etapa de la vida, sino en el ideal a alcanzar y mantener independientemente de la edad que se tenga. La industria respaldará la idea del sexo libre con las pastillas anticonceptivas, convirtiendo la sexualidad
en uno de los elementos más importantes de interés del ser humano. De esta manera comienza a tomar forma la cultura marxista. Al mismo tiempo, en esos años, toma auge el estructuralismo, con las nuevas corrientes filosóficas dentro de las ciencias sociales encabezadas por el antropólogo Levi Strauss, incorporando la cultura marxista en sus postulados y llevándola a las universidades. Aquí me detengo y paso a ver directamente una de las revoluciones de la década del 60. Para esto hay que tener en cuenta que, luego de la revolución industrial en el siglo XVIII, cambia el ritmo de producción, de lo artesanal a la producción en masa, para cubrir las necesidades de los hombres en forma más rápida, barata y alcanzar la mayor cantidad de personas. Pasada la Revolución Francesa, con la burguesía en el poder, la industria y el comercio tomarán prioridad en las agendas de los gobiernos. Esto marcará una aceleración también en los cambios de costumbres y formas de vida, que conducirá en la segunda mitad del siglo XIX a la segunda revolución industrial. Esta apuntará a mejorar la calidad de vida, mejorando los medios de transporte y los servicios como por ejemplo el tendido de luz eléctrica. Y también se abrirá a otros rubros, inventando la fotografía y el cine, entre otras cosas. Sin embargo, la irrupción de las guerras mundiales orientará la industria, la técnica y la ciencia al servicio de la misma, con adelantos conseguidos en lapsos muy breves de tiempo e incorporando la producción en serie. Esos adelantos e inventos finalizadas las guerras había que utilizarlos encontrando un beneficio desde lo económico fuera de la industria bélica, es decir, al servicio de la población civil. Por lo tanto, y a excepción de la industria farmacéutica, el resto se orientará principalmente hacia el entretenimiento y los medios de comunicación, como por ejemplo la radio, el cine, los discos de música, la televisión y también algunos artefactos electrodomésticos, por mencionar algunas cosas. La particularidad será que estos, al no ser artículos de primera necesidad, deberán convencer a la población de sus beneficios, para lo que crecerá la industria de la publicidad, generando en la población la necesidad de conseguir esos productos como si realmente fueran un bien necesario. Con la Guerra Fría, más allá de los enfrentamientos entre ambos grupos en zonas periféricas, comienza una lucha tecnológica cuyo puntapié fue la bomba atómica, solo que se trasladará a la primacía del control espacial. Rusia se adelantará poniendo en órbita el primer satélite, Sputnik, luego en hacer orbitar un ser vivo, la perra Laika, y la primera persona en orbitar la Tierra, Yuri Gagarin. Mientras que los Estados Unidos, además de también enviar satélites para comunicación, transmisiones y tareas de inteligencia, en el año 1969 superan a los rusos poniendo a las primeras personas en la Luna, misión conformada por Armstrong, el primero en pisarla, Aldrin y Collins, el único que no bajó. Y aquí sí podemos hablar de una nueva revolución, aunque para muchos es la tercera revolución industrial, pero en lo personal, a diferencia de las anteriores, aquí se conjugaron la ciencia, la industria y la técnica para alcanzarlo. Por lo tanto, podemos hablar de la revolución tecnológica, comenzando la era digital con la utilización de las computadoras, aunque su uso masivo se reflejará de 20 a 30 años después con las computadoras personales e Internet. Hoy estamos a las puertas de lo que llaman la cuarta revolución industrial o la segunda revolución tecnológica, con los robots, el transhumanismo y la biotecnología principalmente, tema que veremos más adelante.